El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG, organiza las elecciones locales para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. También organiza los debates previos a la elección, para aclarar nuestras dudas y conocer más a fondo las propuestas de las candidaturas que vamos a elegir. Para que todas las personas podamos participar y construir un mejor Guanajuato, se implementó una consulta ciudadana. Las preguntas las haces tú. El pasado 17 de mayo se llevó a cabo el primer debate, donde se trataron los temas de política y gobierno. En este segundo debate se hablará sobre los temas de economía y desarrollo, en particular, las propuestas sobre migración, educación, cultura, ciencia y tecnología, obra pública, desarrollo territorial, desarrollo agropecuario y rural. Nuestras preguntas enviadas sobre estos temas serán parte del debate y en el estudio especialistas en ellos las pondrán sobre la mesa. Con este segundo debate podremos conocer más y mejor las propuestas de cada candidato para tomar una decisión sobre a quién elegiremos para gobernar. Y así se atiendan y lleven a cabo las acciones que nos beneficien a todas las personas. Síguenos en vivo a través de nuestras redes sociales. La democracia es participación. Este 1 de julio, Guanajuato vota. La elección la haces tú. Buenas noches, soy Elisa Alanís Zurutuza y les doy la más cordial bienvenida a este segundo debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura de Guanajuato. Esta noche agradecemos también a quienes nos ven a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de TV4, Multimedios, TV8, Bajío TV Televisa, Radio Universidad de Guanajuato, Radiorama Celaya y los portales AM Digital, Correo Digital y Uno TV. Bienvenidos. Estará también en la moderación el doctor Leonardo Valdés Zurita. Con mucho gusto procedo a presentar a ustedes a la candidata y los candidatos que participan en este debate. En primer lugar, la candidata María Berta Solórzano Lujano, postulada por el partido Nueva Alianza. El candidato Francisco Ricardo Sheffield Padilla, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, constituida por los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social. Ahora, el candidato Gerardo Sánchez García, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. El candidato Diego Sinué Rodríguez Vallejo, postulado por la coalición Guanajuato al Frente, constituida por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Y el candidato Felipe Arturo Camarena García, postulado por el Partido Verde Ecologista de México. Este segundo debate cuenta con 6 segmentos. En los segmentos 1, 2, 3 y 4, la candidata y los candidatos responderán a las preguntas ciudadanas, también responderán a preguntas de seguimiento que haremos los moderadores y tendrán una réplica. Pero antes de cada uno de estos segmentos, escucharemos también el posicionamiento de especialistas en la materia. En el quinto bloque, en ese momento haremos un diálogo y mantendrán la candidata y los candidatos este diálogo abierto, en donde contará cada uno con 3 minutos, los podrán usar de manera también libre y será acumulativo el tiempo. Y el sexto bloque, el sexto momento, será el último posicionamiento de la candidata y los candidatos. Así es que vamos a dar inicio con el primer segmento. El tema que convoca es migración y escuchemos a la especialista, la doctora Miriam Reyes Tobar, de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, Salvatierra. Buenas noches. Hablar de migración en el estado de Guanajuato conlleva a posicionar 3 grandes problemas generales. Primero, Guanajuato es el estado con el segundo número de migrantes, lo que lo posiciona como el segundo estado con mayor número de migrantes en Estados Unidos, lo que equivale a que el 15% de los hogares guanajuatenses tienen al menos a uno de sus miembros en la Unión Americana. Esto se ve reflejado en que al menos 4 de las 6 regiones que conforman el estado representan este fenómeno. Segundo,
Los deportados guanajuatenses conllevan el 5º lugar de deportaciones de Estados Unidos hacia territorio mexicano. Esto es importante al momento de hablar sobre políticas de inmersión de migrantes. Y tercero, la migración de los centroamericanos de tránsito por el Estado ha visibilizado la forma en la cual este tipo de migrantes lleva consigo problemas en su forma en la que la gente en momentos los presiona. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio con la primera pregunta ciudadana sobre migración y corresponderá al candidato Gerardo Sánchez responderla. Vamos a leer aquí una de ellas y dice así: en Guanajuato existe un número significativo de migrantes originarios del sur del país. Algunos de ellos no hablan castellano. ¿Cómo preparan a los ministerios públicos e instituciones gubernamentales para ofrecerles y garantizarles sus derechos fundamentales como ciudadanos mexicanos? El tema de la migración es un problema que lamentablemente tenemos en Guanajuato, donde 2.5 habitantes guanajuatenses son migrantes. Y desde luego esto en gran medida a los gobiernos del PAN, en donde no han buscado alternativas que nos permitan resolver el problema para crear las fuentes de empleos y nuevas oportunidades. Y en función de eso, si seguimos en esta misma temática, en este mismo rumbo, entonces va a seguir creciendo la migración. Por otro lado, es importante que utilicemos y que les demos las facilidades a los usos y costumbres de todos aquellos compañeros y compañeras, no solamente del sur del estado de Guanajuato, sino también del noreste, que tienen una lengua y en consecuencia requieren del apoyo para que sean facilitados y para que, por supuesto, tengan todas las garantías que les corresponden. Muy bien, ahora tendremos la segunda pregunta ciudadana sobre el tema migración y le corresponde a la candidata Berta Solórzano responderla. ¿Cómo generará un sentimiento de arraigo en los guanajuatenses que buscan emigrar a otros países para trabajar? Sí, muchas gracias. En esta parte hay que reconocer que el tema de migración en la entidad es emigración, inmigración. Y debemos de trabajar con políticas renovadas que nos permitan mantener a nuestros guanajuatenses aquí, en la entidad. Sí van buscando el sueño americano, pero tenemos que hacer una planeación correcta y necesitamos estimular a los jóvenes con educación media superior y superior, la generación de empleos, la generación de esos empleos con un salario digno y sobre todo un tema que se ha perdido: la seguridad social y las prestaciones. Debemos arraigar a nuestros guanajuatenses preparándolos con educación, con deporte, con cultura y arte. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta ciudadana para el candidato Arturo Camarena sobre el tema de migración. Y dice, ¿qué acciones considera prioritarias para resolver el problema de la migración centroamericana en Guanajuato? Bueno, muchas gracias. Primero, sabemos que la migración no solamente se da por la problemática de falta de empleo. Lamentablemente en el Estado actualmente migran muchos guanajuatenses por razones de seguridad. Están dejando nuestros municipios también en base a la falta de seguridad, pero también por la falta de oportunidades. Y lo mismo sucede con los ciudadanos que llegan, sobre todo de Centroamérica y de otros migrantes de otras partes del país, aquí a Guanajuato. Tenemos, al igual que en todos, tenemos que crear condiciones de desarrollo, sobre todo fuera de lo que es el corredor industrial. En las regiones donde tanto en el sur como en el norte oeste del estado tenemos la mayoría de inmigrantes guanajuatenses. Tenemos que darles igual de oportunidades y condiciones también en salud, en educación, pero sobre todo apoyarlos en esa formación integral para que no estén abandonando nuestro país y sigan corriendo los riesgos que lamentablemente corren todos y cada uno, también los que llegan a Guanajuato. Muchas gracias. Ahora corresponde la pregunta ciudadana para el candidato Ricardo Sheffield. Siendo el estado de Guanajuato una de las entidades que más migrantes tiene en los Estados Unidos de América, ¿qué acciones concretas emprenderá en coordinación con la Federación
para brindar apoyo, respaldo inmediato y seguridad a los guanajuatenses que laboran en el país vecino. Muy buenas noches. Vamos a buscar continuar con las Casas Guanajuato, pero vinculadas de manera muy particular y estrecha con los consulados de nuestro país para poder estrechar esas acciones con el gobierno federal. Y aquí en Guanajuato yo les ofrezco de manera gratuita a los migrantes y sus familias, particularmente a las mujeres que se quedan aquí en Guanajuato, un seguro de vida gratuito por parte del Estado, un seguro para la repatriación de restos y gastos fúnebres y además una tarjeta gratuita también por parte del gobierno del Estado para que puedan enviar sus remesas sin que les estén haciendo esos cuantiosos descuentos que le dejan ya poco dinero a la familia. Los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos contarán con Ricardo Sheffield. Ahora la pregunta es para Diego Sinué, candidato, y dice de esta manera: Estados Unidos implementó políticas de deportación masiva y amenaza con congelar las remesas de los migrantes guanajuatenses. ¿Qué haría usted para defender a dichos migrantes de ser deportados y cómo podría obtenerse la liberación de las remesas en caso de congelación de fondos por parte de Estados Unidos? Primero saludo a todos los que nos ven desde sus hogares y un saludo, por supuesto, a toda la comunidad migrante que nos está viendo en este debate. Propuestas muy concretas y claras. Primero, crear una Secretaría del Migrante que permita garantizar que se respeten los derechos de los migrantes. Dos, fortalecer la vinculación de las Casas de Guanajuato con los despachos jurídicos y ONGs que nos apoyan en Estados Unidos, con los consulados para trabajar en esos derechos. Tres, los programas como el 3x1 y 2x1. Tan solo el año pasado mandaron 2.500 millones de dólares los migrantes. Tenemos que garantizar, primero, que sigan llegando y en caso de que sean retenidos, buscar los esquemas para que a través de apoyos con el ISEG y otras dependencias garanticemos que le lleguen a los familiares, a los que más lo necesitan. En mi gobierno vamos a jugárnosla con los migrantes. Vamos a tener la primera Secretaría del Migrante guanajuatense. Muy bien. Ahora vamos a entrar a las preguntas de seguimiento. Como explicamos al principio, vamos los moderadores a cuestionar a los candidatos respecto de las respuestas que han dado a las preguntas ciudadanas. Yo voy a empezar con el candidato Gerardo Sánchez. La pregunta ciudadana, candidato, era muy específica respecto a cómo preparar a los ministerios públicos e instituciones gubernamentales para ofrecerles y garantizarles sus derechos fundamentales a los migrantes en tanto que ciudadanos mexicanos. Usted nos hizo un diagnóstico general y afirmó que en caso de llegar a la gubernatura realizará ese trabajo. Pero yo le pediría que especifique con mayor precisión cómo se haría esa preparación. Tenemos que profesionalizar el Ministerio Público. Tenemos un enorme problema de la Procuración de Justicia en Guanajuato y eso lo debemos en gran medida gracias a los gobiernos panistas y por eso se ha incrementado la impunidad. Los compañeros que hoy necesitan tener credibilidad, que necesitan, por supuesto, la solidaridad y que se le imparta la justicia a través de la procuración, una buena investigación, es necesario que les demos todas las facilidades que se requieren, que capacitemos al Ministerio Público, que tengamos una formación profesional que les permita estar a la altura de los desafíos y retos que hoy estamos viviendo en Guanajuato. En consecuencia, creo que no puede haber diferencias de la sociedad, todos tienen que ser incorporados y en consecuencia tenemos que ver cómo les brindamos facilidades, cómo capacitamos a los del servicio público para que puedan realizar la procuración de justicia y la impartición de la ley.
Candidata Berta Solórzano, usted respondía a la pregunta sobre cómo generar este sentimiento de arraigo y hablaba también tanto de migración como inmigración. Y aquí me detengo en el punto de aquellos centroamericanos que llegan a las distintas casas en Guanajuato y en particular a aquellos que se quedan aquí. También a ellos habría que apoyarlos con sentimientos también de arraigo, con trabajo, con labores, o los ve nada más usted como un fenómeno de paso y que habría que garantizar, en el mejor de los casos, los derechos humanos de ellos, pero únicamente así, de manera temporal. ¿O piensa usted que deberían de integrarse plenamente? Derechos humanos para todos en cualquier latitud del planeta deben ser respetados. Debemos de pensar en los guanajuatenses. Nuestra parte fundamental es la planeación que se requiere para atender no solamente a los que llegan, sino a los propios guanajuatenses, con educación, con salud. Ciertamente las leyes limitan precisamente cuando un migrante centroamericano puede estar o no puede estar en Guanajuato. Debemos, sí, lo que nos permita la ley, pero sobre todo es difícil que Guanajuato, si no tiene una planeación determinada, pueda, con todo respeto, que ellos vivan y se establezcan aquí. Es la norma de una ley lo que se debe de aplicar y los derechos humanos se deben de respetar. Candidato Felipe Arturo Camarena, la pregunta ciudadana que a usted le correspondió tenía que ver sobre cuáles serían las acciones prioritarias para resolver el problema de la migración de centroamericanos hacia Guanajuato. Usted, al compartirnos su diagnóstico, habló de las razones por las que algunos migrantes llegan al estado de Guanajuato. Habló de la seguridad, habló de la falta de oportunidades. ¿Podría usted ser más específico respecto de cuáles serían las políticas públicas que como gobernador impulsaría para atender el problema de la migración de centroamericanos a Guanajuato? Claro, con mucho gusto. Primero, como lo decíamos ya, es crear las condiciones laborales también para los migrantes que vienen de Centroamérica a Guanajuato. Muchos probablemente estén de paso para llegar a la frontera de nuestro país y poder pisar los Estados Unidos o Canadá. Pero lo más importante es ofrecerles también esas condiciones mientras están aquí, porque tenemos que apoyarlos igual que a muchos migrantes de otras entidades federativas que también llegan a Guanajuato y que también se les brinden esas oportunidades laborales para el crecimiento y el desarrollo y que el tiempo que duren aquí tengan cómo sobrevivir, cómo salir adelante. Son seres humanos y tenemos que preocuparnos por ellos para crearles las mismas condiciones que a todos los guanajuatenses. Esa será nuestra obligación, serán las políticas públicas encaminadas al bienestar social, aunque sean de migrantes, porque son también seres humanos. Muchas gracias. Candidato Ricardo Sheffield, tengo aquí varias preguntas en relación a la respuesta que dio. Le preguntaban que cómo lograría esta coordinación a nivel federal también para poder proteger los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Hablo de los consulados y yo diría la primera pregunta, ¿cómo sería el trato directo con un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, por ejemplo? Porque está muy bien estar en contacto con los consulados, pero ¿qué hay directamente del trato en Estados Unidos? También habló de crear estos seguros de vida, seguros de repatriación de manera gratuita, también las remesas, que es un tema muy interesante. Yo le preguntaría, ¿con qué recursos, con qué dinero? Y si se va a enfrentar a aquellos privados que tienen como negocio el tema de la remesa, que es muy importante. Mira, primeramente, Donald Trump no va a recibir a un gobernador de México, seamos realistas, con esa soberbia que lo caracteriza y además porque las relaciones exteriores no corresponden a los estados. Donde yo voy a establecer relaciones directas es con los gobernadores de los estados donde hay más migrantes de Guanajuato. Y ahí sí se puede establecer una relación de tú a tú con ellos y tengo los contactos desde que estudié mi maestría en la Universidad de Harvard con muchos de los políticos de este vecino país del norte. ¿Y de dónde va a salir el dinero para esos seguros y para esa tarjeta que no le cueste a los migrantes? Pues va a salir de ya no robar,
2.500 millones de pesos que el gobernador Miguel Márquez Márquez ha desfalcado a Guanajuato en lo que va de este sexenio con su compadre el Gallo Barba, entre otros tantos compadres que tiene para eso. Candidato Diego Sinué, la pregunta ciudadana que a usted le correspondió surge de una preocupación, creo preocupación muy extendida en el Estado. La preocupación es en el sentido de estas deportaciones masivas y además del intento por congelar las remesas que envían los guanajuatenses al Estado. Usted, al responder, nos dijo que buscaría alianzas con entidades y grupos que en los Estados Unidos apoyan a los migrantes y también nos dijo que buscaría la forma de evitar que se congelen esas remesas que llegan al Estado de Guanajuato. Yo quisiera pedirle que nos especifique con mayor precisión, sobre todo en el lado de las remesas, que sabemos bien circulan por circuitos financieros que no siempre están correcta y debidamente controlados. Le agradecería mucho profundice sobre este tema. Sí, claro. Es muy importante señalar, como lo dije hace unos momentos, que los guanajuatenses en Estados Unidos mandan una gran cantidad de dinero a sus familias. Tan solo el año pasado fueron 2.500 millones de dólares para sus familiares en este estado. Y es importante saber que también tenemos estudios que señalan que el 60% de este recurso lo invierten en alimentos, pagos de servicios, deudas, impuestos y medicinas. Hay ya en Estados Unidos esquemas de los propios migrantes donde para que no traslades el dinero y no te cobren la remesa, te pagan aquí los servicios y tú le depositas allá a esta empresa. Buscaremos los mismos sistemas para que la gente no tenga que enviar el dinero, pero sí se cumpla el objetivo de cubrirle sus gastos, sus medicinas. Tenemos que buscar esos mecanismos que garanticen que las familias guanajuatenses reciban el recurso, pero además potenciarlo. ¿Para qué? Para que lo inviertan en un negocio, para que podamos exponenciar ese dinero y así tengamos orgullosamente guanajuatenses que producen allá y acá. Gracias. Damos inicio con la sección de las réplicas generales e inicia y tiene la palabra Gerardo Sánchez. Tiene 30 segundos. Por supuesto que lo que tenemos que hacer con los migrantes es darles oportunidades, es que el dinero de 3x1 no sea para gasto corriente, sino para proyectos productivos y que estos puedan reactivar la economía, puedan generar empleos y desde luego puedan romper con los rasgos de pobreza de cada una de las regiones de Guanajuato. Tenemos que platicar con ellos, tenemos que tener un encuentro en los Estados Unidos, en cada estado, para saber cuáles son sus necesidades, de qué manera los vinculamos con los consulados y los ponemos a la vanguardia. Ahora corresponde la réplica a la candidata Berta Solórzano. Sí, gracias. En esta parte es muy importante hablar del tema de los deportados. Jóvenes, niñas, niños que están llegando a nuestra entidad. Debemos garantizarles su validación de estudios, debemos garantizarle que en las escuelas públicas exista los maestros bilingües y debemos garantizarles, aparte de la educación, de la salud, de la recreación. Necesitamos que se sientan a gusto en su entidad. Felipe Arturo Camarena cuenta con 30 segundos. Creo que es muy importante señalar 2 puntos. En Guanajuato contamos ya con el Instituto Migrante Guanajuatense. Es una casa que se encuentra en el municipio de Celaya, pero que lamentablemente los municipios tanto del noreste como del sur les cuesta mucho trabajo llegar por cuestiones económicas ahí. Tenemos que tener una unidad móvil para que pueda acudir realmente a esos municipios donde tenemos el mayor número de migrantes para poderlos apoyar y hacer realmente una evaluación concreta y desde luego seguir fortaleciendo el crecimiento y el desarrollo en esas regiones. La réplica del candidato Ricardo Sheffield. Yo sigo insistiendo, no se resuelven los problemas creando secretarías como propone el PAN, porque la manera de resolver el problema es destinándole presupuesto, como los programas que acabo de proponer, pero también quiero que el DIF
le ponga especial atención a las esposas de los migrantes que se queden solas, con programas que atiendan los problemas de las familias uniparentales. Diego Sinúe, tiene usted 30 segundos. Acciones concretas. La Secretaría del Migrante es importante para darle ese valor que requieren nuestros migrantes guanajuatenses. Necesitamos fortalecer las Casas Guanajuato para que tú, migrante que te encuentres en California, en Chicago, en Texas, tengas la oportunidad de ser atendido y que se respeten tus derechos. Ampliar la capacidad de los bufetes jurídicos que nos apoyan. El 3x1 y el 2x1 para que tú y tu familia sigan cumpliendo sus sueños. Ese es mi compromiso con la comunidad migrante. No están solos, aquí los vamos a defender. Gracias. Iniciamos el segundo segmento de este debate. Les recuerdo que el tema, señora candidata, señores candidatos, es educación, cultura, ciencia y tecnología. Para introducir el tema, contamos con la participación del profesor Francisco Rodríguez Morales del Instituto Politécnico Nacional. Buenas noches. Hablar de desarrollo significa hablar de una mejora en la calidad de vida de las personas a través de la mejora de los sistemas de educación y formación. Sin embargo, se tiene un gran rezago educativo en Guanajuato en todos los niveles, siendo la Secretaría de Educación de Guanajuato una de las que más percibe presupuesto. Por lo tanto, se tendría que evaluar la eficiencia del gasto público estatal destinado a la educación. Considero que es muy importante fomentar la vinculación entre universidad y sector productivo del Estado. Esto con la finalidad de que los estudiantes y los docentes hagamos proyectos productivos en conjunto. Sería un gran acierto apoyar a los proyectos innovadores que emanen de las universidades para que jóvenes emprendedores con proyectos de ciencia y tecnología pongan su empresa. Muy bien, la primera pregunta ciudadana de este bloque es para el candidato Gerardo Sánchez y dice así: ¿estaría en su agenda la adecuada atención a la educación y desarrollo de la primera infancia? En caso de que así sea, ¿cómo mejoraría y evaluaría las guarderías y estancias infantiles? Por supuesto que sí estoy de acuerdo. Todo aquello que implica superar y, por supuesto, fomentar la educación en nuestro estado es fundamental. Un pueblo que no tiene educación es un pueblo que está destinado a fracasar y, por supuesto, tenemos que hacerlo con los niños. Y en consecuencia el ambiente de las guarderías debe de ser un ambiente propicio y similar al que se tiene en el hogar. ¿Para qué? Para que el niño se pueda desarrollar en óptimas condiciones, crezca y se desarrolle a plenitud, con toda seguridad y por supuesto que reciba los elementos y la formación educativa que se requiere en la niñez, que se requiere en la etapa primaria y sobre todo que le permita avanzar y sentar las bases fundamentales para desarrollarse a plenitud en la educación y para propugnar por una educación de excelencia desde la base, desde un principio, desde los orígenes de la educación. Vamos con la pregunta ciudadana para el candidato Ricardo Sheffield y dice así: de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Guanajuato ocupa el primer lugar en solicitudes de patentes a nivel nacional, además de contar con uno de los mayores porcentajes en el país de empresas innovadoras en productos. Para mantener esta tendencia, ¿qué apoyos brindaría su gobierno a las empresas e instituciones académicas que practican la investigación y el desarrollo de procesos y productos innovadores en Guanajuato? Pues yo no voy a hablar no solo de lo que voy a hacer, sino con ejemplos de lo que ya hice. Como presidente municipal de León, impulsé y fui proactivo para que se consolidaran 3 incubadoras de negocios en mi municipio siendo presidente municipal. El de La Salle, de la Iberoamericana y el del TEC de Monterrey. Como gobernador, esta misma dinámica la quiero extender a otros municipios del estado.
y al mismo tiempo volver a destinar recursos y no solo recargarlo en el recurso federal, en la gran cantidad de centros de investigación que tenemos en nuestro estado, como el de óptica, el de matemáticas. Hay una gran cantidad, el CINESTAB en Irapuato, donde descubrimos el genoma del maíz en nuestro estado. Hay que hacer esta combinación entre las universidades y los centros independientes de investigación y vincularlo a la industria, a los clústeres. Muy bien, ahora corresponde la pregunta ciudadana al candidato Felipe Arturo Camarena. La educación e investigación en el área de ciencias sociales es bastante amplia en el estado de Guanajuato. Sin embargo, el área de ciencias exactas como física, química y biología es deficiente. ¿Qué acciones tomará para impulsar la educación e investigación en el área de las ciencias exactas? Primero, creo que es importante el fortalecer a través del presupuesto, porque lamentablemente en el Estado solamente el 1% se da a todo lo que es la ciencia y la tecnología. Tenemos que apoyar con el presupuesto del Estado para generar ese tipo de apoyos, y no solamente en las ciencias de física, química y matemáticas, sino en todas las ciencias, que es muy necesario para el crecimiento y el desarrollo de todos los guanajuatenses. Tenemos muchos talentos, pero sin el apoyo económico no se podrá impulsar, y queremos impulsar como gobernador cuando menos entre el 3 y el 4% para la ciencia y tecnología en esa materia, con un presupuesto mayor al que actualmente se le tiene, que es, como ya lo decía, del 1%. Y así poder lograr y darles las oportunidades a través también de becas, instrumentar muchísimo el apoyo. Lo hemos visto en los recorridos que hemos hecho en escuelas que tenemos dedicadas a la ciencia y a la tecnología, y estén preocupados por la falta de apoyo. Independientemente de que son del orden federal, tenemos que apoyar la investigación con el presupuesto necesario para alcanzarlo. Diego Sinué, la pregunta ciudadana sobre el tema de educación, cultura, ciencia y tecnología, dice así: ¿cuál es el perfil del nuevo secretario de Educación? Primero tenemos que entender la importancia de elevar la calidad educativa en Guanajuato. Por eso, los secretarios de mi gabinete, no solo el de Educación, tendrán que ser gente honesta, que sepa del tema, que conozca el tema, pero también que sea cercano a la gente, que sea sensible, que escuche las necesidades. Creemos que en Guanajuato tenemos que pasar a esta etapa del conocimiento, y la revisión de la pertinencia educativa va a ser vital para lograrlo. Necesitamos, como bien decían en anteriores preguntas y como lo decía el representante del Politécnico, necesitamos pasar a esa etapa del conocimiento, apostarle a la investigación, vincular a la investigación con la empresa y empezar a producir esta cultura del conocimiento. Yo lo he dicho, Guanajuato tiene que pasar de la manufactura a la mentefactura, y pasa por la pertinencia educativa de la currícula. Sí, se siguen requiriendo abogados, administradores, contadores, pero también requerimos ingenieros, requerimos programadores, y las personas que estén al frente del gabinete tendrán que tener la mayor calidad para lograr este objetivo y que los guanajuatenses tengan esa confianza. Esta pregunta ciudadana es para la candidata Berta Solórzano. Y dice así: de llegar a gobernadora, ¿considera prudente que su gobierno invierta miles de millones de pesos en la compra de tabletas para entregarlas a los estudiantes? Necesitamos reorientar el presupuesto educativo. No se trata de incrementar el presupuesto educativo, y debe de existir en la Secretaría de Educación, tanto básica como la superior, personas sensibles con el conocimiento. Y se trata fundamentalmente de mejorar las condiciones de vida de los maestros. Coincido con el especialista. Necesitamos una educación de calidad, con inclusión y equidad, una educación con valores. Y necesitamos precisamente también el incremento a la ciencia y a la tecnología. Ya lo dice Mario Molina, necesitamos acercar la ciencia desde la primera infancia, y sí requerimos reorientar ese presupuesto educativo. Mejores escuelas, con baños para la inclusión, con salones, con mobiliario, y necesitamos que los maestros no tengan cargas administrativas.
Vamos con las preguntas de seguimiento. Iniciamos con Gerardo Sánchez. Le preguntaban, candidato, cómo mejorar y evaluar las guarderías y estancias infantiles, y comentaba usted que sería importante que tuvieran una educación similar a la de los hogares. Retomando estas ideas, ¿cómo haría usted para que también la educación, la cultura dentro del propio hogar pudiera verse enriquecida con la participación de hombres y de mujeres por igual? ¿Y cómo lograr que las estancias infantiles mantengan los mejores estándares y niveles educativos y de seguridad? Bueno, la educación y la cultura no tiene que tener carácter distintivo. Tiene que ser un derecho que hoy tenemos todos los mexicanos y todos los guanajuatenses. Y partiendo de esa premisa, es importante que, sobre todo de cara a la aprobación de una ley de cultura y derechos culturales, de la creación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, también en Guanajuato se implemente una Secretaría de Cultura que nos permita que sea un instrumento para alimentar el espíritu, para la recreación y para el crecimiento de las nuevas generaciones. Y en ese sentido no tiene que haber distinción de género, al contrario, tienen que participar, y nos damos cuenta que las mujeres tienen enormes cualidades y potencialidades para desarrollar la educación y la cultura, y los niños también deben de tener ese mismo contexto que les permita transitar con seguridad, tener un ambiente propicio que les dé tranquilidad, confianza y que se desarrollen plenamente de cara a su formación. Candidato Ricardo Sheffield, al responder la pregunta ciudadana respecto de cómo mantendría usted esta tendencia a incrementar el número de patentes en el sector educativo y de investigación del Estado, nos refirió usted su experiencia como presidente municipal de León y habló en específico de algunos proyectos que impulsó en universidades o con universidades privadas. Yo le pediría que, ampliando su comentario, nos haga una reflexión respecto de la relación de su gobierno con las universidades públicas del Estado. Mira, hablando precisamente cuando fui presidente municipal, tengo el récord histórico de ser el único presidente municipal en la historia de México que ha sacado a la principal universidad de América Latina de la Ciudad de México, a la UNAM, que tuve el honor de inaugurarla en 60 hectáreas en el municipio de León. Y voy a estar, si la traje a Guanajuato, con mayor razón, voy a estar vinculándolo a este desarrollo tecnológico y científico, y sé que la UNAM hará un gran papel en ello. Obviamente la Universidad de Guanajuato, que es la universidad de nuestro estado y que también tiene un potencial muy importante. El CIMAT está vinculado, el CINESTAB está vinculado a la Universidad de Guanajuato y lo vamos a estar apoyando fuertemente, y el Politécnico Nacional. No lo podemos desaprovechar, de ahí pueden salir una gran cantidad de patentes. Felipe Arturo Camarena, candidato, en relación a la respuesta que dio sobre el apoyo económico de aumento de un 3 y 4% para la ciencia y la tecnología, nuevamente preguntaría, ¿de dónde obtener estos recursos? Porque siempre las necesidades son muchas y en las distintas áreas lo que hemos escuchado por parte de los candidatos es que van a incrementar los presupuestos. ¿De dónde se va a obtener y cuáles serían exactamente esas ciencias exactas que se van a impulsar, o qué es lo que a usted le interesaría más impulsar? Sí, desde luego, primero, tenemos que ser muy austeros en el gasto que hace el gobierno, y de ahí vamos a tener ahorros muy importantes para que podamos generar ese apoyo y ese incremento a toda la educación, no solamente para ciencia y tecnología, sino también para cultura, deporte, que entra en parte de la educación. Es allí, al generar nosotros ese ahorro de recursos bien utilizados, bien proyectados, y no solamente con la visión de una sola persona diciendo en qué va a gastar ese dinero. Y si hay excedentes en el ingreso al Estado, serán destinados para 3 rubros: educación, seguridad y salud. Es de ahí donde vamos a aprovechar esos recursos que sí se tienen en Guanajuato, pero que deben ser bien transparentes el uso y el manejo de los mismos. Y desde luego vamos a impulsar no solamente la física y la química, yo creo que lo acaba de decir mi compañero Ricardo, es importante apoyar a todas las universidades en la investigación, en la pública, en la privada, para el crecimiento y el desarrollo de todos los jóvenes en el estado de Guanajuato. Muchas gracias.
Candidato Diego Sinué, la ciudadanía, a través de la pregunta que a usted le correspondió, está interesada en el perfil del nuevo secretario de Educación en caso de que usted llegue a ocupar la gubernatura. En su respuesta, usted nos hizo una reflexión general sobre el perfil de sus secretarios. Yo le pediría que especifique el perfil de quien eventualmente sería su secretario de Educación. Sí, tendrá que ser alguien con probidad, alguien que conozca el tema, es decir, que haya trabajado en alguna institución educativa, que conozca bien la problemática que ahí se desarrolla, que sea una persona que tenga experiencia en el ramo, que tenga la posibilidad de haber ya trabajado en áreas de gobierno, por supuesto. Esto nos va a llevar a tener una secretaría que pueda clarificar mejor los objetivos. Hoy el reto de Guanajuato no solo ya es la cobertura, también es la calidad, y por eso queremos apostarle a que los alumnos no dejen la escuela, cero deserción, y tendremos que tener un secretario que le apueste a que tus hijos no dejen la escuela. También creo que es importante un secretario que ayude a fortalecer los programas educativos, la cobertura, la infraestructura, porque todavía hay mucho que hacer. En Guanajuato, hace 6 años, 5 de cada 10 jóvenes no terminaban la prepa porque no tenían espacios. Hoy 8 de cada 10 tienen la posibilidad de estudiar preparatoria. En mi gobierno vamos a lograr que 10 de cada 10 jóvenes puedan estudiar la prepa y salgan adelante, por supuesto. Berta Solórzano comentaba en su respuesta que sería importante la reorientación del presupuesto hacia la educación, mejorar también los valores. Y yo le pregunto, como líder sindical que ha sido, como maestra, como conocedora de los temas, ¿usted cree que han sido excesivos los recursos que se han dirigido hacia los distintos sindicatos de la educación, o han sido correctos? Y en ese sentido también, ¿qué propondría para transparentar todos estos recursos? ¿Y de qué valores estamos hablando cuando se dice valores? Sí, una educación con valores, me refiero precisamente que los valores son en casa, independientemente del tipo de familia que exista, porque esta ya cambió. Ya no es la tradicional papá, mamá y la mamá se queda en casa. Cuando hablo de valores, es el respeto, es la responsabilidad, es la disciplina al cumplimiento de normas. Desde el hogar se trata de formar ciudadanos que se ven reforzados en la educación formal. Cuando hablamos precisamente de reorientar el presupuesto, es en educación. Los sindicatos, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibe el recurso de otra manera. Y es un sindicato que ha transparentado sus recursos aún antes de que se reformara el artículo 7 de la Constitución. Y cuando hablo de la educación, hablo de la educación pública. Necesitamos normales bilingües, necesitamos maestros de arte, de deporte y de cultura para impulsar esta parte. Muy bien, señora candidata, señores candidatos, ahora vamos a iniciar el bloque de réplica general. Les recuerdo que en esta oportunidad tienen 30 segundos para comentar o replicar las propuestas que se han hecho en este debate. Le toca el uso de la palabra al candidato Gerardo Sánchez. No estoy de acuerdo en la propuesta del joven Diego, del secretario de Educación. Tiene que ser derivado, no tiene que ser un funcionario público necesariamente para ocupar este cargo. Tiene que ser con un órgano colegiado que lo califique, que es un agente profesional y en consecuencia que nos saque adelante de la situación. Hoy estamos en segundo lugar, estamos en el 28 lugar de 32 en educación y eso no puede continuar así. Eso es gracias a los gobiernos panistas. Tiene la palabra Ricardo Sheffield. Ocupamos aumentar el presupuesto del 1% en investigación, ciencia y tecnología al 3.5%. Necesitamos resolver con por lo menos 30 bachilleratos técnicos ese cuello de botella que es hoy día en la educación. Necesitamos bajar del 6.3 al 1% el analfabetismo y el nuevo secretario necesariamente tendrá que ser del magisterio, alguien que haya estudiado pedagogía. Candidato Felipe Arturo Camarena, tiene usted 30 segundos. Es muy importante señalar que la educación que tenemos que tener en Guanajuato es una educación de calidad y es donde debemos iniciar y proyectar desde casa para que en la escuela solamente sea el refuerzo de esa gran necesidad en la educación para todos los guanajuatenses. Y desde luego,
nosotros en nuestro gobierno, ¿qué haremos para que se nombre al secretario de Educación? Convocaremos a las universidades, desde luego muy importante el trabajo que hacen, y a la sociedad civil organizada, para que con el perfil que se determine sea el próximo secretario de Educación de Guanajuato. Diego Sinué tiene la palabra. Voy a fortalecer el programa de becas para que tus hijos nunca dejen de estudiar. Necesitamos fortalecer la educación en nuestro estado. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, la educación. Por eso, todos los programas de becas, de tabletas para prepas y universidades públicas las vamos a fortalecer. Queremos que tus hijos no dejen la escuela, que cumplan sus sueños, y en el estado y en mi gobierno tendrán un aliado los padres de familia para que así lo logremos. Candidata Berta Solórzano, 30 segundos. Gracias. Necesitamos la revaloración de la función social que realizan los maestros. Necesitamos disminuir o acabar esas cargas administrativas para que tengamos un maestro dedicado precisamente al proceso técnico enseñanza. Necesitamos nuestras escuelas diferentes, inclusivas. Necesitamos a los científicos trabajando cerca de nosotros. Necesitamos a los investigadores innovando. Necesitamos una educación de calidad. Y sería la secretaria de Educación. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con el segmento número 3. Nos convoca la temática de obra pública y desarrollo territorial. Para ello vamos a escuchar al especialista en la materia, al ingeniero Raúl Silva Ávila, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenas noches a todos. El sector de la construcción va más allá de la obra pública y privada. Somos industria locomotora del desarrollo económico y territorial del estado de Guanajuato por su vasta cadena productiva. Vivimos y padecemos la problemática cotidiana de la asignación de obra, los costos insolventes, los tortuosos procesos de pago, la competencia desleal, la baja productividad, la inseguridad y un ambiente que se advierte muy susceptible a la corrupción. Es evidente que Guanajuato ha sufrido una transformación en su modelo de crecimiento que por supuesto ha impactado en su entorno social, de movilidad y del medio ambiente. La sociedad espera de cualquier aspirante a dirigir los destinos del Estado una propuesta de políticas públicas claras y específicas para nuestro sector. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la primera pregunta ciudadana sobre el tema y corresponde al candidato Felipe Arturo Camarena responderla. Dice así: ¿cómo piensa atender las demandas de infraestructura de obra pública en todo el Estado de tal manera que su impacto sea satisfactorio para la sociedad? Primero es importante señalar desde el nombramiento del secretario de Obra Pública en el Estado. Debe ser un hombre que sea a través de una terna que también proponga las cámaras, los colegios, para que tengamos realmente un perfil cumplido, con una gente honesta, transparente y que de alguna manera en la asignación de la obra, tanto directa como a través de la licitación, realmente se cumplan todos los estándares de calidad. Tendremos que revisar también a todo el padrón de personas que prestan ese servicio en relación a la calidad de obra que ya hayan realizado. De lo contrario, seguiremos padeciendo y beneficiando solamente a unos cuantos. La obra pública no puede ser para beneficiar a un solo sector. La necesitamos también llevar a todo lo que es el corredor de todo el Estado, no solamente el corredor industrial, y desde luego el compromiso es la transparencia en el uso y en el manejo. No más moches en la obra, no habrá corrupción y no habrá deshonestidad. Eso tiene que quedar muy claro para todos los que integren la Secretaría de Obra Pública en el Estado. Ahora corresponde a la candidata Berta Solórzano responder una pregunta ciudadana que dice así: la infraestructura pública en el Estado genera empleos directos e indirectos en gran porcentaje y detona el desarrollo económico. ¿Qué tipos de infraestructura impulsaría con mayor prioridad y con cuáles obras? Necesitamos cambiarle el rostro a Guanajuato, necesitamos renovar, necesitamos que esos pisos de tierra no existan, que la falta de drenaje y agua potable, luz eléctrica, vivienda sea lo prioritario. Es importante hacer obras, pero obras cercanas a la gente,
obras que ellos decidan. Necesitamos transparentar el ejercicio en este renglón y necesitamos ciudades amigables, necesitamos espacios recreativos, necesitamos hacer de Guanajuato un Guanajuato renovado con políticas públicas que permitan a todos encontrar mejor movilidad, no para los vehículos, para las personas. Necesitamos más ciclovías, necesitamos banquetas para las personas con diferentes capacidades, necesitamos un rostro diferente para Guanajuato. Diego Sinué, la pregunta ciudadana sobre obra pública y desarrollo territorial dirigida a usted es la siguiente. ¿Qué mecanismo proponen para que el dinero gastado en obra pública, el precio pagado o los mecanismos de adquisición de terrenos para tales obras públicas no sean secretos? 3 propuestas muy concretas. Participación ciudadana. Hay que involucrar a la sociedad civil en los procesos de licitación, de compras de terrenos y de asignaciones de obras. En mi gobierno será un gobierno de la transparencia. 2, necesitamos también hacer públicos los catálogos de precios, en consenso con las cámaras empresariales, que la gente sepa en cuánto se está cotizando los precios y no metan ahí algunos sobreprecios. También se requiere, por supuesto, una mayor eficiencia de supervisión, que quien revise la cuenta pública lo haga de manera autónoma e independiente de los partidos políticos, sobre todo del Poder Legislativo. Si logramos garantizar con esta nueva secretaría que he propuesto de infraestructura, movilidad y conectividad, vamos a tener mejor obra en Guanajuato y de mejor calidad, por supuesto, que también es lo que demandan los guanajuatenses. Guanajuato es un estado que es el centro logístico del país y merece tener obras transparentes y que tú sepas que tu dinero se está invirtiendo de la mejor manera en beneficio de tu familia. Muy bien, ahora corresponde al candidato Ricardo Sheffield la pregunta ciudadana que dice así: ¿cuáles serán los cambios legislativos y estructurales que realizará su administración para que los programas de obras públicas y los programas sociales no se utilicen como plataforma de candidatos a cargos de gobierno? Lo que se ocupa no son cambios en las leyes ya están bastante claras, lo que se ocupa es que esas leyes las cumplan. Y como gobernador yo voy a cumplir y hacer cumplir la ley, como dice la promesa cuando tomas un cargo público. Lo que hay que hacer es cambiar la manera en que estamos trabajando y operando. Y uno de esos cambios concretamente sería transmitir en vivo y dejar grabado en el internet absolutamente todas las sesiones del Comité de Adquisiciones. Y como gobernador no voy a permitir, mucho menos fomentar, que ninguna obra quede clasificada la información de la misma, como se ha estilado ahora. Y el último ejemplo, el del Grupo México, el libramiento de Silao, que un Jueves Santo, sin licitación, se le asigna al Grupo México y sin ninguna contraprestación. Gerardo Sánchez, escuchamos ahora su respuesta en relación a la pregunta ciudadana que le formulan en este debate, y es la siguiente. El corredor industrial del Estado ha traído muchas inversiones y, en consecuencia, empleos, pero se ha convertido en una de las zonas con más contaminación atmosférica de todo el país. ¿Qué se pretende hacer para reducir esta problemática? Ciertamente se han generado empleos y hay varias industrias, pero tenemos 4 ciudades que son las más contaminadas no solamente de México, sino del mundo: Salamanca, León, Irapuato, Celaya, y en consecuencia se requiere que las empresas que lleguen a nuestro estado sean empresas sustentables, que tengan una tecnología de avanzada que nos permitan eliminar la contaminación y que nos permitan reconstruir el medio ambiente en nuestra entidad federativa. Es importante que las nuevas fuentes de empleo que se generen sean sustentables, que tengan esa prerrogativa, y que una preocupación del gobierno es el reconstruir el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy nos hemos dedicado a deforestar, pero no a construir.
Solamente esa es una situación que tenemos que atacar de inmediato, justamente para que haya un mejor ambiente en las familias de Guanajuato. Bien, ahora iniciaremos el segmento de preguntas de seguimiento. Y la primera pregunta de seguimiento es para el candidato Felipe Arturo Camarena. Los ciudadanos le preguntaron a usted, señor candidato, ¿cómo piensa atender las demandas de infraestructura, de obra pública en todo el Estado? Y usted, en su reflexión general, nos habló del perfil del secretario que usted designaría en el caso de ser electo gobernador. Yo le solicitaría que profundice respecto de su diagnóstico de las obras que demanda, de las obras de infraestructura que demanda el Estado. ¿Cuáles serían las prioritarias para su administración? Bueno, no creo que se trate de inventar, se trata solamente que si hay un proyecto ya de obra pública para el Estado, tenemos que revisarlo y desde luego también checar el costo-beneficio de la obra. Eso es muy importante para poder darle prioridad a la misma. De lo contrario, estaremos dejando al arbitrio o ahora sí a decir nosotros, bueno, a ver qué se me ocurre otra vez a la ocurrencia en el gobierno para ver qué vamos a hacer. Es importante que en la obra vaya muy claramente señalado cuál y cómo se debe realizar, pero sobre todo con el costo-beneficio. Si no lo hacemos así, seguiremos padeciendo muchos problemas, pero también tenemos que cuidar mucho en la obra la cuestión de medio ambiente del Estado. El crecimiento, el desarrollo no puede atentar contra el medio ambiente y eso es muy importante que no sea cubierto. Y desde luego, lo decimos, no habrá en ningún momento guardaditos ni en lo oscuro en la asignación de obra. Tiene que ser con toda transparencia, con honestidad y por eso buscaremos al mejor secretario y estaremos vigilando desde luego la obra pública. Candidata Solórzano, le preguntaban sobre este tipo de infraestructuras que impulsaría y de las obras a las que les daría prioridad y tocó usted el dedo en la llaga de uno de los temas de Guanajuato, que es esto de la desigualdad, al mencionar que existen lugares en donde no tienen piso, etcétera, pero también en otros lugares se requiere de infraestructuras que son muy onerosas. En ese sentido, ¿podría usted puntualizar, mencionar a lo mejor una o dos obras que haría, sí, de manera estructural, a lo mejor en zonas urbanas, pero qué haría en concreto para poder disminuir la desigualdad y también poder ejercer y provocar un presupuesto participativo y ciudadano? Sí, es importante aquí definir dónde y cómo se hacen las obras. Es obras cercanas a la ciudadanía que resuelvan en el siglo XXI, en el 2018, sus necesidades más apremiantes. Guanajuato está pensado para mover vehículos, no está pensado para mover personas. No todos tienen coche, pero sí todos queremos llegar con los zapatos limpios a la escuela. Esa es una prioridad. Hemos recorrido el Estado y se requiere drenaje, luz eléctrica, resolver los problemas de vivienda. Es necesario darle a Guanajuato esa posibilidad de renovar, pero también de atender sus necesidades más apremiantes, como son los servicios. Trabajaremos muy de cerca con los municipios para resolver y atender esta demanda. Candidato Diego Sinué, la pregunta ciudadana que se le formuló fue muy específica respecto de cómo evitar que los recursos que se ocupan para la obra pública tengan un carácter secreto. Y usted en su respuesta habló de varios mecanismos. Uno de ellos, el primero que usted mencionó, fue la participación social. ¿Podría usted ampliar su reflexión respecto a esa participación? Sí, por supuesto. Guanajuato ha sido punta de lanza en participación ciudadana. Creo que hoy es momento de que la obra pública también incluya esa Contraloría Social que ya existe, pero hay que potenciarla para que cada peso
que tú gastas, cada peso que tú inviertes desde el Estado sea transparente y sea en favor de la ciudadanía. Hay que invitar a gente con la más alta probidad a que esté presente en los procesos de licitación, que ellos los conduzcan, que puedan tener ellos también, por supuesto, la supervisión de estas obras, que las obras que vamos a hacer para los guanajuatenses, como la autopista Silao-San Miguel, como la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, como la de Salvatierra hacia Cámbaro, o como muchas otras, conectar a Tarjea, que es el único municipio que nos falta con asfalto hasta la cabecera. Estas obras tienen que ser supervisadas por los ciudadanos para garantizar que el recurso que pagas tú con los impuestos sea ejercido con transparencia, honestidad y calidad en favor de las familias guanajuatenses. Ricardo Sheffield, comentaba usted de lo importante que es cumplir y hacer cumplir la ley, de transparentar, por ejemplo, estas sesiones de comité de adquisiciones y también de que no exista información clasificada. ¿Se comprometería usted en caso de llegar de que no necesitáramos la ciudadanía, los periodistas, los investigadores, acudir a institutos de transparencia que ponen 1001 trabas para conocer cuál es la situación de las adquisiciones, por ejemplo, o de cualquier tipo de información, y que puede existir en los portales de cada una de sus dependencias la información clara y transparente? En el siglo XXI y como gobernador voy a aprovechar la tecnología para que cualquiera pueda consultar, no solo los periodistas en su libertad de expresión y de investigación, sino cualquier ciudadano puede investigar absolutamente todo. Esas sesiones estarán disponibles de manera continua. Ya lo hice como presidente municipal y lo voy a hacer bajo el formato del libro blanco, un libro blanco interactivo en internet, para que no solo se vea qué estás gastando y en qué lo estás gastando, sino cuál era el objetivo que estabas persiguiendo y si ese objetivo se está logrando o no. Así la ciudadanía va también a evaluar si estamos invirtiendo bien el recurso, no solo no robándoselo. Y adicional, aunque no tiene que ver directamente con la ley de obra pública, pero creo que es importante aprobar la ley de plusvalía. Es algo que le urge a Guanajuato y que ya presentamos la iniciativa hace tiempo. Candidato Gerardo Sánchez, la pregunta ciudadana que se le planteó puso la atención en una consecuencia del desarrollo en todos los países, la problemática que se presenta cuando se generan inversiones, sobre todo en el ramo industrial, que producen empleos, también producen contaminación. Y en su respuesta a esta inquietud ciudadana, usted dijo que es necesario reconstruir el medio ambiente y habló del uso de tecnologías de avanzada. ¿Podría usted especificar qué tecnologías son las que considera emplear para resolver esta problemática? Sí, tenemos que invitar a empresas que no contaminen, que sean ambientalistas. Tenemos que utilizar toda la tecnología que nos permita eliminar los contaminantes, como usando una tecnología a través de la electricidad, a través de otro tipo de energéticos que no nos contaminen, por un lado. Por otro lado, también se requiere, cuando hablamos de reconstruir, porque hoy estamos deforestando más o menos 500,000 hectáreas en 6 años. Y estamos forestando 50,000. Eso quiere decir que estamos muy por debajo de lo que debemos de hacer, y esto influye para la contaminación, influye para la retención de agua, influye, por supuesto, para el medio ambiente. Y eso es lo que tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que buscar empresas que sean sustentables. Damos inicio al momento de réplicas de este segmento. Tiene la palabra Felipe Arturo Camarena. Se hablaba de la planeación y tenemos que hacer una planeación estratégica también en materia de obra pública para llevar ese beneficio a todas las regiones del Estado y desde luego también el uso y la mano de obra de esos municipios, de esa gente, para que también haya crecimiento y desarrollo económico. Es muy importante apuntalar esas partes del Estado y no solamente el corredor industrial. Lo mejor en la obra pública es la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas. Por eso es supervisar todas las obras, no una obra que dura 2 años, hacerla una sola vez. Ahora le corresponde la réplica a la candidata Berta Solórzano.
Sí, en la pregunta anterior que me hacías de las obras, hay que mejorar los accesos urbanos de las cabeceras municipales y los centros históricos. Hay que considerar siempre nuestra prioridad en mantener, proteger y preservar nuestro medio ambiente, proteger las zonas que ya están, zonas naturales protegidas, pero necesitamos pensar en una planeación estratégica para nuestras ciudades y nuestras comunidades. Necesitamos. Tiene ahora la palabra Diego Sinúe. En materia de obra pública y ordenamiento territorial, la reconfiguración primero de la Secretaría de Obra Pública en una de movilidad, infraestructura y conectividad, que garantice, por supuesto, la infraestructura carretera, pero también la de la tecnología de la información, Internet de calidad para todo el Estado. En el ordenamiento territorial, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que nos permita, por supuesto, el crecimiento ordenado de las ciudades, pero también sustentables. Vamos a apostarle al medio ambiente. Tiene ahora la réplica el candidato Ricardo Sheffield. Diego, hablabas de transparencia, pero el que te puso se la pasa clasificando toda la información para ocultar toda la corrupción. Pues queda claro que a ti te nombraron como tapadera, entonces no puedes prometer lo que no puedes dar. Yo quiero construir la autopista de Guanajuato a San Miguel de Allende, la autopista de Salvatierra al entronque a la autopista de Guadalajara a la Ciudad de México y apoyar el Hiperloop. Gerardo Sánchez, tiene usted 30 segundos. Nuevamente constatamos las mentiras de Diego, porque justamente la transparencia es de lo que hace falta y de lo que carece este gobierno, porque justamente la enorme discrecionalidad, que sean los amigos y los familiares los que hoy se benefician de la obra pública, es algo que rechazamos. Por eso estamos muy por debajo en la competitividad comparado con otros estados como Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, porque hay una enorme corrupción y una enorme discrecionalidad. Vamos a iniciar ahora el segmento 4 de este debate, que está dedicado a desarrollo agropecuario y rural. Para introducir este segmento tiene el uso de la palabra el maestro Eduardo Salazar Solís, de la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato, Salamanca. Buenas noches a todos. El sector agroalimentario es fundamental para la economía de Guanajuato y el dinero generado por él sí se queda en el Estado. El problema más serio que enfrenta el sector es la disponibilidad y calidad del agua para riego. Por ello es urgente regenerar las cuencas, sobre todo por medio de la reforestación, para captar el agua de lluvia y promover la recarga de los pozos. A Guanajuato le queda alrededor del 5% de su superficie forestal original. Por ello, la cultura del agua y del bosque debe ser la cultura de nuestra entidad. El calentamiento global nos ha generado en los últimos 10 años pérdidas directas e indirectas por más de 10,000 millones de pesos en la agricultura. Por ello es necesario y urgente diseñar y aplicar una política pública transversal que pueda generar medidas de resiliencia ante el cambio climático. El sector requiere de una instancia de planeación de la producción agropecuaria que pueda orientar al productor sobre qué plantar y cuándo plantar, ya que muchos productores se dan cuenta hasta el momento de la cosecha que su producto no tiene valor. Es también urgente mejorar los esquemas de comercialización de la producción de granos, frutas y hortalizas a escala media. Se debe trabajar en el incremento del valor agregado de toda la producción agropecuaria. También se debe mejorar la capacitación y se debe certificar las competencias laborales de los trabajadores agropecuarios para así incrementar su productividad y el monto de sus salarios. La primera pregunta ciudadana corresponde al candidato Ricardo Sheffield y dice así: sabemos que el campo es un factor importante en la economía. ¿Qué estrategias tiene para seguir impulsando al campo? Son varias las estrategias porque es un clúster medular el agropecuario para Guanajuato. Tenemos un gran potencial en hortalizas y en berries. Y por eso tenemos que fomentar el cooperativismo agropecuario. Es una figura que ha funcionado muy bien en Estados Unidos, en Canadá,
en Europa. Tenemos que regresar a los precios de garantía para que el agricultor sepa a qué atenerse. Todos los países subsidian algún producto, Japón el arroz, Estados Unidos el maíz amarillo. Por eso nosotros necesitamos otra vez los precios de garantía, apoyar con semillas, apoyar con abonos que no degraden la tierra, que no contaminen el agua. Y como se había mencionado, importantísimo, reforestar con millones y millones de árboles de flora nativa los cauces de los ríos y los arroyos de nuestro estado. Vamos ahora con el candidato Gerardo Sánchez y la pregunta ciudadana dice así: ¿considera que es buena opción diversificar la productividad del estado? Si es así, ¿qué plan tiene para lograrlo? Por supuesto que a lo largo y ancho de mi campaña he planteado la diversificación de la economía en Guanajuato. Hoy le estamos apostando todo a la industria automotriz y de cara al Tratado de Libre Comercio, las tasas impositivas de Donald Trump, el enemigo de México, vemos que estamos en riesgo. Por supuesto que tenemos que apoyar al sector primario que genera empleos y que desde luego crece al doble de la economía nacional. En consecuencia, tenemos que potencializar al sector primario, también tenemos que potencializar al turismo y a la cultura como alternativas para diversificar la economía y no depender necesariamente y no poner todos los huevos de la canasta o todos los huevos de oro en una sola canasta. Es importante que Guanajuato tenga un potencial y ese potencial se lo puede dar el incorporar a los diferentes sectores para reactivar la economía, generar empleos y por supuesto el desarrollo de Guanajuato. La pregunta ciudadana que sigue le corresponde a la candidata Berta Solórzano. Dice así: Guanajuato era considerado el granero del país, situación que cambió. ¿Qué proyectos o programas impulsaría para que los verdaderos campesinos, los que siembran para alimentarse y ganar un poco de dinero, sean beneficiados por su gobierno? Necesitamos toda una planeación estratégica de apoyo directo a los campesinos. Necesitamos reactivar las economías locales, los mercados, las tienditas donde ellos colocan sus productos, y esa parte debe de ir acompañada con el asesoramiento de los científicos y la tecnología. Necesitamos a los científicos cerca de nuestros campesinos. Mi propuesta como gobernadora es: no voy a dejar a los campesinos solos. Yo provengo de una familia que vive y ha vivido del campo. Mi compromiso es con ellos, con créditos blandos, con capacitación, con cercanía de ellos, para que puedan precisamente saber qué siembran, cuándo, cómo, qué productos utilizar y reactivar la economía en estos espacios locales. Es la mejor inversión que se puede hacer apoyando a nuestros campesinos. La pregunta para el candidato Diego Sinué, proveniente de la ciudadanía, es la siguiente: ¿cómo se articulará la cadena de valor y evitar el intermediarismo que tanto daño hace a los productores agropecuarios? Vamos a hacerlo a través de propuestas concretas. Vamos a convertir a Guanajuato en el refrigerador de México. El gran potencial que tenemos en hortalizas y en berries es importante. Hoy el 70% del brócoli que se consume en Estados Unidos sale de Guanajuato. Hay un gran potencial. 2, vamos a fortalecer ese valor agregado al que menciona la pregunta. ¿Cómo? Pongo un ejemplo. Hoy en León se curten diariamente entre 40,000 y 50,000 cueros. Además, en el norte del estado, en Ocampo y San Felipe, estamos exportando a Estados Unidos becerros, pies de cría. El valor agregado se lo están dando en el país del norte, allá los engordan, nos mandan la carne y estamos importando cuero de Estados Unidos para el sector del calzado y para la automotriz. Necesitamos que aquí se engorde el ganado y que aquí se quede el valor agregado, pero para eso tenemos que sembrar maíz amarillo, que es para engorda de ganado, y así darle la cadena al valor agregado, y esto lo tenemos que hacer desde desarrollo agropecuario con un enfoque de desarrollo económico, por supuesto. Ahora corresponde la pregunta ciudadana al candidato Felipe Arturo Camarena y dice así: ¿qué sería necesario hacer
para fortalecer la producción agropecuaria de alto nivel orientada a la exportación? Bueno, primero creemos y sabemos que en Guanajuato, como en México, existen dos campos, el de la tecnología, y hay que seguirlo apuntalando y apoyando, pero también el de la pobreza, que solamente se siembra para subsistir o medio subsistir. Creo que el ingeniero hizo un diagnóstico muy importante del campo en Guanajuato, de la problemática que se tiene, y hay que apuntalar. Tenemos que crear cuencas, tenemos que hacer programas de captación de agua para apoyar, desde luego, el campesino en donde no tenemos agua, pero también tenemos que ahorrarla donde la tenemos. Un porcentaje muy alto, del 70 o 80% en el campo, se está desperdiciando con el riego rodado. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que fortalecer y desde luego lo que ya comentamos al inicio, lo importante de la ciencia y la tecnología. Tenemos aquí en Guanajuato la escuela de la Universidad de Guanajuato, de Agricultura, Agronomía y desde luego en Roque, donde se está trabajando con proyectos muy importantes. Hay que acercarnos, escucharlos y saber cómo vamos a canalizar las mejoras para el campo. Vamos con las preguntas de seguimiento. La primera es para Ricardo Sheffield y hablaban sobre estas estrategias para impulsar al campo, candidato, y sabemos que para el desarrollo agropecuario la diversificación productiva es muy importante y mencionó usted algunas cosas sobre los precios de garantía, pero sobre esta diversificación en particular, yo le preguntaría, ¿estaría usted de acuerdo incluso en pensar en la legalización de la marihuana, donde se pudiera comercializar, producir y en toda esta cadena, por ejemplo? Ya sé que usted me dirá que ese es un tema federal y que no corresponde al Estado, pero hay guanajuatenses, hasta un expresidente muy interesado en el tema, y yo diría, desde aquí, ¿usted cree que es viable esto o no es un tema que interese a Guanajuato ni a sus campesinos? Está cotorra la pregunta. Mira, eso ya está legalizado. Ya se aprobó el uso médico y con ello también la producción. Lo que no está es reglamentado todavía. Y si en algún lugar de Guanajuato se presta para ello, bajo los nuevos reglamentos y leyes que se emitan, porque el esencial ya existe, pues adelante a quien lo quiera hacer. Fox, si quiere también que le entre con gusto. El chiste es producir de nuevo al campo. Pero aquí la clave no es diversificar, porque aquí la clave es sí la rotación de cultivos, pero la rotación dentro de los cultivos en los que somos competitivos. Y Guanajuato es competitivo en hortalizas, y Guanajuato es competitivo en berries. Lo que tenemos que regresar es al extensionismo, a la asesoría técnica gratuita de parte del gobierno que vincule al campo con las universidades y con los centros de investigación. Candidato Gerardo Sánchez, a usted la ciudadanía le preguntó su opinión sobre la pertinencia de diversificar la productividad en el Estado y específicamente en materia agropecuaria. Dijo usted que por supuesto que está de acuerdo con la diversificación, pero quizá por lo apretado del tiempo no especificó el plan que usted desarrollaría para lograr esa diversificación. ¿Puede ahora explicárnoslo, si es tan amable? Muy apretadamente. Traemos un déficit de agua de 1.500.000 metros cúbicos. El problema alarmante del agua, de donde depende la agricultura y donde fundamentalmente el 70% del agua de Guanajuato se va en el riego agrícola. Tenemos que tecnificar la agricultura y también tenemos que hacer una planeación estratégica que nos permita ver qué productos son los que nos dan mayor rentabilidad. El maíz es el que más rentabilidad y el que más superficie tiene en Guanajuato, el maíz blanco. Tenemos que potencializar el maíz amarillo porque es un nicho de oportunidad que nos va a permitir que no tengamos que depender del extranjero para importarlo. Por un lado. Por otro lado, tenemos que ver los granos y obviamente las hortalizas, pero son las que más se llevan el agua. En consecuencia, hay que poner prioridad y una estrategia planeada que nos permita ver cuál es el futuro del campo y que los productores no se equivoquen. Candidata Berta Solórzano, comentaban en esta pregunta que le hacía la ciudadanía de cómo le haría usted para que los campesinos pudieran tener un poco de dinero y sean los beneficiados de este gobierno. Usted dijo que no los iba a dejar solo en su respuesta.
Y yo le preguntaría, ¿cómo hacer para aterrizar más concretamente una respuesta a esta pregunta ciudadana para que los campesinos puedan tener también estas ganancias y que no exista también esta gran desigualdad y diferencia entre los campesinos, quienes están trabajando la tierra, y quienes son los grandes potentados y terratenientes y dueños de ellas? Así es, cuando hablamos de esta parte es necesario el fortalecimiento a programas de capacitación en primer orden, pero que sean desde el gobierno del Estado, y si es turquesa, mejor. En esa parte es acompañarlos con créditos blandos. Cuando hablo de la reactivación de las economías locales, es precisamente qué productos se venden, qué mejoraría y cómo generaría que sus productos se vendan más o ampliar el mercado. Fortaleza en la capacitación desde el Estado, créditos blandos, acompañamiento de asesoría científica, tecnológica, para que ellos a través de esta área de la ciencia y de la tecnología se pueda reutilizar precisamente lo que se siembra y lo que se cosecha. Necesitamos garantizarle a nuestros campesinos su fortaleza, a hombres y mujeres que se dedican al campo. Candidato Diego Sinué, en su respuesta a la inquietud ciudadana, habló usted de algunos aspectos para articular la cadena de valor agropecuaria en el Estado. Sin embargo, no se refirió a la opinión de quien formuló la pregunta respecto al papel del intermediarismo en esta cadena de valor, porque quien formuló la pregunta considera que el intermediarismo causa daño a los productores agropecuarios. ¿Podría usted respondernos específicamente esta inquietud? Sí, claro, y lo hice al señalar que haremos de Guanajuato el refrigerador de México, porque es importante que el recurso que se gana por estar exportando muchos de estos berries y hortalizas no se los lleve el de la empacadora solamente, sino también el que produce el campo. Por eso los refrigeradores son una estrategia similar a lo que se hace hoy con los silos, que quien almacena el grano es quien se lleva precisamente la ganancia. Y hoy en el gobierno del Estado se han construido varios silos para las comunidades que les permite potenciar, por supuesto, el valor del grano. Asimismo lo haremos con los refrigeradores y congeladores para que los guanajuatenses sean los que puedan empacar y exportar estos productos. También revisaremos la pertinencia de hacer un refrigerador congelador en el aeropuerto del Bajío, como lo tiene Guadalajara, para poder voltear al mercado asiático y así poder tener una gran área de oportunidad y dar respuesta a esto que hoy nos solicitan, es precisamente que no se lo lleve el intermediarismo, sino también el guanajuatense, el productor, tenga esa ganancia. Es momento de jugársela con el campo guanajuatense y en mi gobierno no la vamos a jugar. Para el candidato Felipe Arturo Camarena, la pregunta que le habían realizado, candidato, es ¿qué hacer con la producción agropecuaria de alto nivel para orientarla también hacia la exportación? Y en ese sentido yo ahondaría la pregunta para ver si nos puede responder al respecto. ¿Usted considera que tendríamos que implementar los precios de garantía en los estados y en particular en Guanajuato, también el subsidio, como comentaba el candidato Sheffield, o usted tiene otra visión, otra perspectiva? ¿Qué productos exportar y cuáles importar y qué tanto autoconsumo, abrirse o cerrarse también ante la situación actual? Bueno, son varias las preguntas, desde luego, pero creo que es muy importante señalar las grandes necesidades que tiene el campo. Y creo que los grandes exportadores están muy bien planificados en el Estado. Hay que apoyarlos nada más, simple y sencillamente. El gobierno del Estado tiene áreas importantes para la exportación y creo que eso no sería nuevo, hay que seguirlo apoyando para que se siga dando. El problema no es en los exportadores a ese nivel, el problema es lo que tenemos abajo en el campo, lo que se está produciendo y lo que está faltando de hacer, y que es donde tenemos esa pobreza. Porque los demás llegan programas y son aprovechados exclusivamente por quienes tienen la tecnología. Entonces tenemos que brindar asesoría muy importante al campesino para que esos programas también bajen a ellos. Y creo que está muy establecido cuáles son los productos que Guanajuato está exportando. No es volverlos a señalar y no terminar, pero lo importante es fortalecer desde luego y apoyar para que también los campesinos tengan derecho a exportar, para que pueda reducirse esa brecha que tenemos en Guanajuato. Muy bien, llegamos al espacio de las réplicas entre la candidata y los candidatos. Les recuerdo
que tienen ustedes 30 segundos para la réplica y que el objeto de la réplica es que confronten sus propuestas. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el candidato Ricardo Sheffield. Diego, se nota que no sabes nada del campo. Yo llevo 25 años de socio de la Unión Ganadera y te aseguro que en ningún lugar del planeta crían ganado para producir cueros. Es un subproducto, no se cría para eso. Y para lograr evitar los intermediarios, lo que se tiene que fomentar es el cooperativismo. El cooperativismo agropecuario es el que lo ha resuelto en todo el mundo y lo va a resolver en México y en Guanajuato. Gerardo Sánchez tiene 30 segundos. No coincido en el cooperativismo ni en los precios de garantía. En los precios de referencia sí, en las unidades de producción también. Y no solamente los congeladores, tenemos que pensar en los pequeños, medianos y grandes productores, sobre todo en los productores de autoconsumo que no tienen acceso a la tecnología y que están abandonados y que hay que incorporarlos al desarrollo. Y los que hoy tienen una gran potencia, hay que fomentarlos, pero sobre todo el campo es una prioridad. 30 segundos de réplica para la candidata Berta Solórzano. Así es, necesitamos que las mujeres que trabajan y viven del campo en verdad se empoderen. Para eso estará allí su gobernadora con asesoría, capacitación, con parte gratuita para aquellas y aquellos que viven del campo puedan producir y colocar sus productos. Muchas familias viven del campo y necesitamos apoyarlas con esta parte fundamental: créditos, asesoría gratuita y acompañamiento permanente. Diego Sinué, adelante, por favor. Por supuesto que uno de los objetivos es darle valor agregado. Y ahí, te lo digo, Ricardo, claro que se puede dar valor agregado a muchos otros productos y subproductos. Y yo también soy miembro de la Asociación Ganadera Leonesa, así es que no tienes nada que presumirme. Quiero decirles que hoy el campo guanajuatense tiene que producir. Vamos a apoyar con fertilizantes, con semilla, con implementos agrícolas para que siga produciendo el campo guanajuatense. Tenemos que potenciar y hacer de Guanajuato, como ya lo señalé, el refrigerador de México. Gracias. Para réplica, 30 segundos, el candidato Felipe Arturo Camarena. Es importante que en el campo son muchas las necesidades, pero lo mejor es que podamos fijar y hacer políticas públicas encaminadas al crecimiento, al desarrollo. Ya lo veíamos, sobre todo en las áreas más necesitadas, que los programas realmente sean equitativos y igualitarios para quienes son y quien trabaja la tierra en pequeña y mediana empresa, no para las grandes empresas. Ellos ya tienen un crecimiento, un desarrollo, pero desde luego hay que apuntalarlos porque son quienes están dando fuentes de trabajo muy importantes a los mismos campesinos. Hay que aprovechar esa tecnología y esa… Vamos a dar inicio ahora con el segmento del diálogo. Este es un espacio en donde la candidata y los candidatos contarán con 3 minutos. Esos 3 minutos los pueden usar de manera libre y se van a ir acumulando. Van a poder solicitar la palabra levantando la mano y en caso de que lo hicieran al mismo tiempo, el orden que se seguirá será el sorteado en el segmento número 4. Este diálogo va a comenzar con una pregunta detonadora que realizará el moderador. Muy bien, candidata y candidatos. Debo comentarles que la temática que acumuló el mayor número de preguntas en este debate fue la temática de la educación. Es claro que a la ciudadanía guanajuatense le preocupa su sistema educativo. Y yo entiendo que este es un problema nacional. México ha hecho grandes esfuerzos en materia educativa, pero todavía estamos lejos de alcanzar los niveles que deberíamos tener para asegurar una educación de calidad para los mexicanos. En promedio hemos alcanzado el objetivo de los países miembros de la OCDE. Esto quiere decir que ya estamos dedicando a nivel nacional, a nivel federal, el 5.2% del Producto Interno Bruto como presupuesto para la educación. Sin embargo, estamos muy lejos de que ese presupuesto impacte de manera homogénea a nuestra población. En México, con ese presupuesto, estamos dedicando $2,600 estadounidenses
por cada estudiante de educación primaria al año, mientras que el promedio en la OCDE es de $8,200. Para la educación superior, nosotros invertimos $8,100 al año por cada estudiante, mientras que en promedio en la OCDE se invierten $15,000 al año. Como se ve, hemos hecho esfuerzos, pero estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de impactar significativamente a nuestro sistema educativo. Los especialistas en políticas públicas dicen que las prioridades que no están reflejadas en el presupuesto no son prioridades. Dicen que cuando un gobernante habla de prioridades pero no dedica presupuesto, está haciendo demagogia. De tal suerte que yo quisiera preguntarles, para iniciar, ¿cuál sería su política presupuestaria en el estado de Guanajuato para ayudar a desarrollar el sistema educativo en este estado? Muy bien, tiene la palabra quien levantó primero la mano, Gerardo Sánchez, adelante. Se requiere no solamente de presupuesto, se requiere de cambiar la estrategia de la educación. Hoy estamos en el 28 de 32 lugar en materia educativa. Ni siquiera estamos por la media nacional. Tenemos un nivel de promedio de educación de segundo de secundaria y en consecuencia lo que tenemos que hacer es reconfigurar, replantear el sistema educativo que vaya acompañado también con el presupuesto. Muy bien, candidata, tiene usted la palabra. En esta parte, yo lo he dicho, no se trata de incrementar el presupuesto, se trata de reorientar el presupuesto, sobre todo en educación básica. Necesitamos disminuir las cargas administrativas que realizan los maestros frente a grupo. Necesitamos la actualización y capacitación permanente, como lo dice la Ley del Servicio Profesional Docente, con tutores para los docentes. Necesitamos mejorar la infraestructura de nuestras escuelas. Sí necesitamos una educación de calidad, pero es un engranaje completo, la Federación y el Estado. Y necesitamos trabajar por nuestros maestros, por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Candidato Diego Sinue. Coincido con la maestra, no solo es aumentar el presupuesto que se requiere, sino también que el que se esté aplicando sea de manera eficiente, de manera efectiva. Para muestra un botón. En educación básica la deserción escolar es del 5%, sin embargo le estamos dedicando el 60% de las becas a educación básica. Hay que orientar a educación media y superior, que es donde se requiere. Sí, candidato Felipe Arturo Camarena. Creo que sin educación no podremos lograr el crecimiento, el desarrollo de un país y de un estado. Aquí es importante señalar que no podemos enfocar solamente la educación en relación a la aceptación y recordar de los conocimientos, sino también lo más importante, el factor que estamos dejando como sociedad y como gobierno fuera de las casas. Es ahí donde tenemos que trabajar esa calidad de la educación. La primera escuela es la casa y debemos de fortalecer ese crecimiento y ese desarrollo para tener realmente esa vocación, para que luego en la escuela puedan reforzar a través de principios y de valores que se dan y desde luego con el gran apoyo que se tenga que dar de las familias podamos alcanzar la calidad de la educación que merecemos en México. Candidato Ricardo Sheffield. Estoy de acuerdo que no puedes decir que algo es una prioridad y no se nota en el presupuesto. Eso es obvio, evidente, porque las cosas no se resuelven creando secretarías. Se resuelve, como dije, invirtiendo en programas. Y en el tema de educación es eminente que aumentemos el presupuesto. Tenemos que aumentar el presupuesto de educación en Guanajuato por lo menos un 50%. Ya lo hablé también en ciencia y tecnología, que es parte de este mismo paquete. Y aparte de esto y de los bachilleratos tecnológicos que nos surgen en Guanajuato, necesitamos urgentemente una auténtica reforma educativa en México, en Guanajuato, porque la reforma educativa actual es una burla, es un contrato colectivo o equivalente a ello que se le impuso al magisterio en nuestro país. No es ninguna reforma educativa. México y Guanajuato sí ocupan una reforma, pero una reforma de contenidos,
una reforma de métodos lúdicos y pedagógicos en todos los niveles, desde la primera infancia, cómo se atiende y cómo se educa, hasta la universidad, porque ahí es en donde realmente esa inversión que hagamos va a tener un sentido. Sin una auténtica reforma educativa estamos perdidos. Candidato Gerardo Sánchez, todavía tiene 2 minutos 31 segundos. Por supuesto que no coincido con el joven Diego. ¿Cómo? Si donde menos deserción educativa tenemos es en educación básica. Es donde menos, es donde más potencial tenemos. Lo que tenemos que hacer es propugnar por una educación por excelencia, en donde tengamos buenos maestros, en donde les demos todas las facilidades, donde tengan becas los niños, donde no haya ningún niño que deje de estudiar y que tenga que trabajar, y en consecuencia que todos los jóvenes tengan las oportunidades de desarrollarse. Y lo que tenemos que pensar es en algún fideicomiso, porque hay muchos jóvenes que ni siquiera tienen para inscribirse en la educación media superior. Candidato Diego Sinué. Yo esto que hago referencia es un estudio que hizo el CIDE, que señalaba del 5% de deserción en educación básica y cómo le destinamos el 60% en becas, que hay que reorientarlas a media superior. Pero también hay que pensar en la infraestructura. Ayer estuve en la comunidad de Baños de Agua Caliente y me decían de la escuela, 60 años ya de construida. Hay que modernizar la infraestructura. Candidata Berta Solórzano. Sí, hay que invertir en ciencia y tecnología, incrementar el presupuesto. Necesitamos maestros de educación física, maestros de arte y de cultura en las colonias y en las comunidades. Necesitamos precisamente que Guanajuato tenga una educación con valores de calidad, inclusión y sobre todo cultura. Quisiera no agotarme el tiempo, pero el proceso de la reforma educativa ya tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a aplicar en el próximo ciclo escolar. Ya se modificaron los planes y programas, ya hay escuelas al centro. ¿Qué es lo que falta? Que acompañemos efectivamente con más y mejores estructuras a nuestras escuelas, pero sobre todo con el acompañamiento profesional. El modelo educativo está en marcha con los fines y programas que hay ya consensuados. Candidato Arturo Camarena. Yo sigo escuchando con una gran preocupación que la educación parece que solamente nos interesa el conocimiento. Y no es eso. La educación son los principios y los valores que estamos dejando a criterio de quién. Los papás no tienen tiempo de estar con sus hijos por el trabajo. Y es ahí donde debemos fundamentar la educación en México. Retomar esos principios y esos valores para que realmente podamos alcanzar una educación de calidad. Desde luego acompañada en las instituciones, que nos hacen falta muchas escuelas en infraestructura, también lo es. Pero primero hay que empezar por el uno. Hay que retomar los principios y los valores de educar a nuestros hijos, pero sobre todo con una calidad importantísima en la educación. Candidato Ricardo Sheffield. El papel de los padres de familia no es soslayable, es medular y hay que complementarlo. Hay que complementarlo invirtiendo en plazas para maestros, maestros de actividades culturales, maestros de danza, maestros de música que conformen orquestas infantiles y juveniles, maestros de teatro, maestros de deporte que organicen torneos de distintos deportes. Ahí tenemos que estar invirtiendo, porque ahí vamos a estar invirtiendo en la prevención del delito y de la violencia. Gerardo Sánchez había pedido la palabra. La educación es fundamental. Por eso, a través de la sociedad civil, hemos fomentado las jornadas de identidad cultural para que conozcan otros universos y el grado de oportunidades que tienen los jóvenes, y nos damos cuenta que en Guanajuato los jóvenes no tienen oportunidades para desarrollarse. Por eso estamos tan mal en el sistema educativo, porque hace falta implementar y diversificar la educación, hace falta darle el interés que requiere la cultura como un instrumento para alimentar el espíritu y sobre todo para la recreación y la imaginación. En consecuencia, la política educativa en Guanajuato de los gobiernos panistas es una política que ha sido equivocada. Candidato Felipe Arturo Camarena. Gracias. Yo creo que la cultura es importante. Sí tenemos instituciones en Guanajuato
que llevan la música, la cultura, la pintura, el arte. Pero hay que hacer una modificación en ese Instituto de Cultura del Estado para apoyarlo. Como ejemplo, tenemos la mejor escuela a nivel nacional de un conservatorio que está en la ciudad de Celaya. El patronato y el trabajo que ha hecho es importantísimo. Hay que crear más espacios para que esos jóvenes también el día de mañana sean nuestros maestros en el arte. Había pedido la palabra Diego Sinué. Hay un tema que aquí no hemos abordado y que a ti, joven, te preocupa. ¿Qué vas a hacer después de terminar la escuela? ¿En qué vas a trabajar? Hay que fortalecer los programas de educación dual y, por supuesto, becas en el extranjero para que te sigas preparando. Hay que vincular la educación con el empleo. Ahora tiene la palabra la candidata Berta Solórzano. Sí, parte muy fundamental es apoyar con becas, con un programa de becas que incluya transporte, desde educación básica hasta educación media superior y superior. Este programa de becas tiene una finalidad. Cuando se acerca la educación media superior y superior a donde se requiere por las diferentes regiones que tiene Guanajuato, estarías generando mejores condiciones para aprovechar. Hay que fortalecer a la educación media superior y superior, que no deserten, fundamental. Vamos por la revaloración de la función social que realizan los maestros desde básica hasta superior. Candidato Gerardo Sánchez. Vamos a impulsar decididamente a los jóvenes para que tengan nuevas oportunidades. Necesitamos fomentar y desarrollar las bibliotecas, que tenemos municipios en Guanajuato que no tienen biblioteca. Y también, si la cultura es tan importante y se hizo una reforma constitucional para que hoy haya una Secretaría de Cultura, en Guanajuato, en consonancia, también tienen que implementarse una Secretaría de Cultura para que se desarrollen los jóvenes y todos los niños. Cederé la palabra, de acuerdo al orden del bloque número 4, si nadie lo ha pedido, a Ricardo Sheffield. Llevo 2 décadas dando clases a nivel de maestría y me sorprende la gran cantidad de mujeres. De hecho, en los últimos 10 años, más de la mitad de mis alumnos son alumnas, son mujeres. Por eso yo creo que ese talento de la mujer en Guanajuato tiene que aprovecharse y tenemos que destinar becas para la investigación y la ciencia, para motivar y apoyar de manera muy particular a esas grandes mujeres que hay en Guanajuato. La candidata Berta Solórzano. Sí, fortalecer la educación, el arte y la cultura y maestros de educación física con instituciones como Bellas Artes, como los conservatorios. Necesitamos que todas y todos los guanajuatenses confíen en sus maestros. Vamos y seremos los mejores maestros de Guanajuato. Candidato Diego Sinué. Gracias. Para pasar de un estado de manufactura a un estado de mentefactura del conocimiento, hay que llevar internet de calidad a las escuelas. Voy a generar como gobernador las condiciones para que todos tengan internet de alta velocidad en sus escuelas. Candidato Felipe Arturo Camarena. A mí me preocupa mucho que en educación hablemos sobre todo en nuestras comunidades lejanas en Guanajuato, que les vamos a poner internet o le demos tablets. Créanlo que la inseguridad que tenemos en nuestras escuelas, donde se han robado todo, no podemos llegar así. Hay que tener seguridad también ahí para que podamos darle a los niños la seguridad y la tranquilidad de que van a ir a las escuelas muy tranquilos y sobre todo también buscar el transporte, porque caminan muchos kilómetros para llegar a las escuelas. La maestra, adelante. Para cerrar candidata. con los 18 minutos, vamos por mejorar nuestras escuelas públicas, vamos por fortalecer a nuestros maestros. Muy bien, de acuerdo al orden, le di la palabra a Ricardo Sheffield hace un momento. Si quiere hacer uso ahora, Gerardo Sánchez, de acuerdo al orden de la sección y del bloque 4. Muy bien, paso la palabra a Diego Sinué, si quiere hacer uso de ella. Sí, por supuesto. Hay que apostarle, sí, con becas, pero también becas al extranjero. Todos los jóvenes que sean los más talentosos de las universidades los vamos a becar en el extranjero y tendrán que regresar para que sea una beca totalmente libre de cualquier cobro, para que puedan integrarse al gobierno del Estado. Trabajen con nosotros y tengamos una élite de funcionarios de primer nivel.
Adelante, candidato Sheffield. Internet para todos, Internet para el campo, para todo el estado de Guanajuato lo ocupa, no solo las escuelas. Y ojalá no se nos vaya mucho dinero a las becas al extranjero. Candidata Berta, sí, adelante. Para cerrar, los mejores maestros están en Guanajuato, lo hemos dicho, y han aprendido los que están aquí porque han multiplicado nuestras propuestas. Ponemos en alto el nombre de los maestros guanajuatenses. Adelante, candidato Camarena. Hay que reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho en Guanajuato, no de ahorita, de hace muchos años. Y la parte más importante del presupuesto se lo lleva el magisterio en Guanajuato, pero que se vea reflejado realmente en el crecimiento y en la calidad. Eso es lo que debemos apuntar. No solamente que vaya más dinero, si no está bien distribuido y no tenemos realmente la educación que queremos en Guanajuato. Muy bien, vamos con el orden referido en el cuarto bloque. Ricardo Sheffield quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Gerardo Sánchez. Diego Sinué. Ya que no quieren hablar, se acabaron las ideas. Yo sí tengo más propuestas. Miren, vamos a seguir proponiendo, por supuesto, las tabletas del Internet, porque necesitamos que nuestros jóvenes se preparen, se conecten en el mundo. Hoy Guanajuato tiene ese potencial de ser un estado moderno, ser un estado líder. Bueno, vamos a entrar al cierre. Sé que todos quieren cerrar, ¿verdad?, el bloque, pero vamos nuevamente con el orden hasta que el tiempo se agote. Felipe Arturo Camarena, ¿gusta tomar la palabra después de Diego Sinué? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, decirles, ¿no?, que sí estamos preocupados por la educación en Guanajuato, que los jóvenes sepan que vamos a apuntalar, que sí va a haber apoyos de becas, que no porque haya cambio de gobierno y llegue el verde, se van a acabar los programas y apoyos, que sientan la seguridad y la tranquilidad, que sí los va a haber porque vamos a seguir impulsando la cultura, el deporte y sobre todo la educación en Guanajuato. Tiene la palabra Ricardo Sheffield, de acuerdo al orden asignado. Habrá becas y hay muchas propuestas, lo que no alcanzó fue el tiempo precisamente por tantas propuestas. Cuenta Guanajuato con Ricardo Sheffield en la educación. Gerardo Sánchez. Ven que sube reiteradamente Diego y dice lo mismo, no dice nada de la educación muy importante, es uno de los factores fundamentales para que haya una convivencia, para que haya la transformación de una entidad federativa. Por eso vamos a hacer una gran cruzada por la educación, en donde incorporemos a todos, en donde todos tengan oportunidades. Y en esta cruzada se requiere hacerlo con firmeza, con valentía, como lo he dicho, con muchos pantalones. No hay que temerle a nada, hay que ir al encuentro de los jóvenes y hay que fomentar la educación en Guanajuato. Diego Sinué. Coincido con la maestra, de verdad, yo sí me siento orgulloso de los maestros guanajuatenses. Son los segundos mejores evaluados a nivel nacional. Nuestros maestros no están en las calles manifestándose, están en las aulas dando clases y eso hay que reconocerlo. Quiero decirles a mis compañeros que me da gusto que en este debate las propuestas salgan a flote. Si la gente me da la confianza el 1 de julio, vamos a aglutinar las propuestas de nuestros candidatos de otros partidos. ¿Por qué? Porque hoy Guanajuato se merece lo mejor. Y lo mejor es todo aquello que le podamos brindar a nuestros jóvenes a través de la educación. La mejor herencia que le podemos dejar a los jóvenes es una educación de calidad, una educación con valores, infraestructura que pueda hacerlos desarrollar y crecer. Tenemos que apostarle al conocimiento, tenemos que apostarle, por supuesto, a la mente factura. Hoy Guanajuato está situado en una plataforma de despegue que nos va a permitir llevarlo a otro nivel. A un nivel del cual te puedas sentir orgulloso, donde se generen más patentes, donde se innove, donde se le apueste al conocimiento. No basta que se armen aquí los coches, hay que diseñar los nuevos vehículos, los motores híbridos. Esta es la gran apuesta y los invito a que sigan proponiendo y vamos a hacer todas esas propuestas en un solo plan de gobierno en favor de las familias guanajuatenses. Un Guanajuato educado, por supuesto. Gracias. Candidato Camarena, tiene usted un segundo. Gerardo Sánchez, queda un segundo, ¿quiere hacer uso de esos segunditos? Muy bien. Diego Sinué, 2 segundos. Les encargo que este 1 de julio nos apoyen con su voto por un... Bien, hemos llegado al bloque de cierre de este debate.
quiero recordarle a la candidata y a los candidatos que para cerrar el debate tienen 60 segundos cada uno de ustedes. Y tiene el uso de la voz el candidato Gerardo Sánchez. Amigos y amigas guanajuatenses, compañera candidata y compañeros candidatos a gobernador, llegó la hora del cambio, un cambio que nos permita que vivas en condiciones diferentes y que vivas con felicidad y con seguridad, un cambio por tu seguridad y el de tu familia. Por eso, después de 27 años de gobiernos del PAN, te pido tu voto para que tengamos oportunidad de generar un cambio, para que los hospitales y las clínicas que hoy no tienes, cuentes con ellas, para que los jóvenes que hoy y los niños que trabajan, no trabajen y vayan a la escuela, para que tengas buenos medicamentos, para que tengas y para que luchemos frontalmente contra la corrupción y contra la pobreza. Un cambio que nos permita transitar de la inseguridad a la seguridad. Por eso quiero pedirte tu voto, espero contar contigo y ten la seguridad. Diego Sinúe, escuchamos su mensaje de cierre. Gracias a todos por acompañarnos en esta campaña, por las muestras de cariño y de apoyo que nos han dado en estas semanas. Quiero decirte que Guanajuato es un estado grande, un estado que produce, un estado que genera empleos, un estado donde vienen los turistas. Pero hoy se ve amenazado por la delincuencia, por la inseguridad. Quiero hacerte 3 propuestas claras y concretas. Primero, desde el primer minuto de mi gobierno pondré toda mi experiencia y capacidad para dar un golpe de timón, un cambio de estrategia y devolverle la paz y la tranquilidad a tu familia. 2, seré un gobernador que genere condiciones para el empleo, la educación y mejores ingresos para ti y tu familia. 3, seré un gobernador honesto, transparente, que te hable con la verdad. Hoy, Guanajuato, con tu voto y tu confianza será grande. Yo te pido que este 1 de julio me apoyes con tu voto para alcanzar la grandeza de Guanajuato. Vamos juntos a la victoria. Con tu voto y tu confianza lo vamos a lograr. Este 1 de julio, vota por tu amigo Diego Sinúe. Di sí a un mejor Guanajuato. Candidato Ricardo Sheffield, su intervención final. Un grupo se apoderó del PAN y del gobierno y ahora quiere quedarse otros 6 años con más de lo mismo. Más pobreza y desigualdad, más violencia. Es impresionante que 1,300 asesinatos en este mes, más muertos en Guanajuato que ni en la guerra cristera, y la corrupción como nunca se había visto. Es imposible seguir así. Para volver a tener gobiernos honestos, para tener un auténtico desarrollo social y mejores salarios, yo te invito el próximo 1 de julio a votar por un cambio, por una transformación moral de Guanajuato. Te invito a votar por Morena y la coalición. Te invito a votar por tu amigo y servidor Ricardo Sheffield y juntos haremos historia. Candidata Berta Solórzano, escuchamos su mensaje de cierre. Sí, soy la maestra Berta Solórzano, candidata de Nueva Alianza, buscando la renovación de Guanajuato a través de propuestas confiables, seguras para ustedes y sus familias. Sí, soy una maestra y ustedes aquí vieron el ejemplo que todos los candidatos, con el respeto debido, aprendieron de la maestra. Y espero que precisamente el voto razonado se emita el 1 de julio. No necesitamos confrontaciones, no necesitamos que los guanajuatenses estén contra los guanajuatenses. Necesitamos que se revisen las propuestas, no las acusaciones y señalamientos. Necesitamos renovar a Guanajuato y Nueva Alianza tiene una propuesta confiable y segura. Vamos a renovar Guanajuato, pero sobre todo vamos a tener confianza en los proyectos. Gracias. Candidato Felipe Arturo Camarena, su intervención final. Cuando salgamos a las calles, no queremos sentirnos valientes, queremos sentirnos libres. Y eso es lo que te ofrece Felipe Camarena.
Sabemos que tenemos experiencia y trabajo en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo en los tres poderes. Sabemos cómo hacer las cosas. Guanajuato, lamentablemente, lleva hoy el primer lugar en corrupción, pero también en violencia, en impunidad. Hay que cambiarle el rumbo a Guanajuato. Sí se puede, sí hay de otra. Los invito a que este 1 de julio le hagamos el cambio y el bien a Guanajuato. Guanajuato merece más. Guanajuato es de los guanajuatenses y eso es importante. Retomemos los principios y los valores con lo que debe de regir a toda sociedad. Es importante y solamente nosotros, como lo dice el eslogan del Instituto Electoral, vamos a hacerlo porque la elección la hacemos todos. Y si este 1 de julio nos das tu confianza, estaremos cerca de ti como gobernante. Cerca porque vamos a ser itinerantes en el gobierno del Estado. Es así como concluye este debate. Candidatos, candidata, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quienes nos siguieron a través de sus redes, también a quienes nos vieron a través de TV4, Multimedios, TV8, Bajío TV Televisa, Radio Universidad de Guanajuato, Radiorama Celaya, en los portales AM Digital, Correo Digital y Uno TV. Muchísimas gracias. Leonardo Valdés. Estamos seguros que con este debate guanajuatense se ha elevado la calidad de la democracia en el Estado. Quiero despedir a las ciudadanas y a los ciudadanos que siguieron esta transmisión. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato continúa comprometido para impulsar la vida democrática en Guanajuato. Buenas noches.